La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos todas las semanas a partir de las 7:30 de la noche los días miércoles. Recordarles que estamos a través de la señal de lavozuniversal.tv, a través de su web, también a través de las ondas de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales de Laberinto. Pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en Spotify. Así que sin más que mencionar, bienvenidos a este Laberinto. Han sido semanas muy activas desde ciertos aspectos. Particularmente hemos tenido la anterior semana una emisión especial de una entrevista que pudimos hacerle en la ciudad de La Paz al doctor HCF Mancilla acerca de la labor crítica del intelectual. Pueden encontrarlo en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Previamente tuvimos también una entrevista especial en el marco de la Feria del Libro, hablando sobre literatura y ciencia. Dentro del mismo marco de la Feria del Libro tuvimos la presentación de este volumen que quisiera recomendarles nuevamente. Me refiero al tomo 2 de Pensadores del Oriente Boliviano. En esta ocasión, particularmente yo participé con un ensayo acerca de Humberto Vázquez Machicado, una figura del Oriente Boliviano que, si bien es cierto, destacó en el campo de la historia y de la investigación rigurosa de esta. También hay que decir que fue un hombre con una reflexión también acerca de ciertos temas importantes y con una participación hasta administrativa en el destino de la nación, pero específicamente en el tema de los hidrocarburos. Además, por supuesto, de haber participado en algunas polémicas que siempre son parte de la figura del intelectual. Así que recomendarles que puedan revisar ya el tomo 2 de Pensadores del Oriente Boliviano, que lo presentamos justamente hace algunas semanas en el marco de la Feria Internacional del Libro. También hemos tenido mucha actividad con nuestros amigos del Colegio Abierto de Filosofía. Hemos tenido transmisiones con el profesor Gustavo Romero desde Argentina. Una muy interesante conversación acerca de filosofía científica, la pueden encontrar igual en nuestra página. Así como hace algunas semanas pudimos conversar con el filósofo argentino, rumano, Tomás Abraham. Con él hablamos acerca de su vida y obra, algo que también fue muy fructífero y pueden encontrarlo en nuestra página. Además, este día sábado 28 estaremos con la entrevista nada más y nada menos que con el profesor y el filósofo Fernando Mírez, hablando de política y religión. Así que la oferta también está y la invitación para ese día. Antes de iniciar el recorrido noticioso, un detallito más. Quiero agradecer profundamente a la gente de la Cámara Junior, la JCI Santa Cruz y JCI Oriente, parte de JCI Bolivia, por el reconocimiento como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del año 2021. Ha sido una sorpresa muy agradable, un acto muy bonito que hubo hace un par de semanas y sobre todo un aliciente, un incentivo para seguir en la labor reflexiva. Es cierto que la labor reflexiva no suele ser la atracción de las grandes masas ni del grueso de la población, pero se siente muy bien recibir ese tipo de incentivos, de alicientes, de parte de gente y de instituciones muy valiosas dentro del espectro cruceño y boliviano y mundial, porque la JCI está en todo el mundo, reconociendo nuestra labor, esta labor que trata de condensar esto que hacemos no solamente en el Laberinto, con el Colegio Abierto de Filosofía, sino también con otras de nuestras actividades, con otras de nuestras aventuras intelectuales y editoriales. Así que quiero agradecer nuevamente a la JCI por ese reconocimiento. Ahora sí, empezamos nuestro recorrido noticioso. Hace algunos meses ya, ya va pasando el tiempo, había comentado acerca de las posturas anticientíficas
peligrosas, muchas de ellas de las universidades públicas sobre todo. Pero resulta que a veces este tipo de situaciones no solamente tienen que ver con una postura apegada o no al rigor científico, sino con la responsabilidad que hay. Y uno puede hilar un poco en este sentido para encontrar que la irresponsabilidad tiene nomás en gran parte su base en los intereses. Unos intereses que están en el ánimo de gobernar o de regir en la universidad, en este caso la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que se enfrenta a una segunda vuelta en estos días, en los días venideros, puesto que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo la cantidad necesaria de votos, del voto calificado, ya sea entre estudiantes o docentes, para alcanzar en primera vuelta la victoria. No he sido muy seguidor de la gran playa de candidatos, salvo de algunos que ya habían expresado muchas irracionalidades en su trayecto y lo siguen haciendo algunos de ellos en su segunda vuelta. Pero sí me llama mucho la atención cómo la universidad, esa institución que debería aproximarse no solamente al pensamiento o al conocimiento científico, sino a una orientación de la ciudadanía en diferentes aspectos, no solamente médicos, sino también legales, sociales y demás, dista mucho de esa calidad. Mucho se ha criticado, y con razón, el nivel académico de las universidades bolivianas y en el caso específico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno acá en Santa Cruz. Pero no es lo único que hay que criticar, sino también las actuaciones, la ética correspondiente a sus cabezas, tanto a nivel general como a nivel facultativo. Y pienso que estas elecciones no, a pesar de que posiblemente marquen el cambio de algunas figuras dentro del gobierno, no sé si alcanzarán para modificar la mentalidad tanto de los administradores, de los docentes y del mismo cuerpo estudiantil, que por lo que parece, salvo honrosísimas excepciones, por supuesto, se encuentra en un derrotero bastante complicado. Más asumiendo los niveles de competitividad que existen en el presente, en las necesidades que hay de constante formación, en la generación de un verdadero espíritu crítico, que es de ahí también donde creo que hay una gran falencia, porque eso no es algo que se pueda solamente enseñar en una materia por más de que se le ponga el título, sino es parte de una actitud que existe en el individuo, en el ciudadano y en este caso en el estudiante. Entonces, pues es posible que también que no estemos asistiendo a un gran cambio, sino a la renovación de ciertas figuras. Quisiera equivocarme, ojalá así sea. Así podremos encontrarnos no solamente con una nueva mentalidad administrativa docente, sino principalmente del estudiante en los centros facultativos y demás, que puedan modernizar verdaderamente el sistema educativo dentro de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y con modernizar no me refiero a que tengan wifi o a que tengan aires acondicionados, no, me refiero a una modernización en cuanto a valores, en cuanto a contenidos, en cuanto a miradas, en cuanto a objetivos. Ojalá pueda ser, insisto, una mejor época para la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El virus ha sido una pequeña muestrita de lo peligroso que puede ser administrar una universidad cuando no se tiene el apego científico y la responsabilidad. Productos como el famoso El Gabrielito, porque así se llamaba, o la distribución gratuita y la producción del dióxido de cloro que tenía la universidad durante estos meses, no fue la única, la EMI también lo hizo, nos muestran lo lejos que está todavía del rigor verdadero. Entonces, insisto, tal vez haya que reformular muchas cosas, pero creo que la mentalidad estudiantil tiene que tomar la batuta, abandonar esa dependencia y abandonar sobre todo esos nexos que están relacionados más al interés que al conocimiento, a los intereses económicos, de dirigencia y demás, y que posiblemente puedan, y que deseo en todo caso, que puedan mejorar por el futuro, no solamente de algo que es público, porque no se trata solamente de quienes están ahí. Hay que recordar que esa universidad se mantiene con los fondos públicos y además con la responsabilidad que tiene de guiar a la sociedad. Ojalá sean mejores días, o por lo menos días no tan nefastos para la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estaba viendo las noticias el día de ayer y claro, Santa Cruz se caracteriza entre muchas cosas por su desorden
en zonas de mercados, en avenidas, en ferias, que si bien es cierto responde a un criterio de necesidad, gente que necesita trabajar, más en este periodo de crisis, que necesita movilizarse para poder comerciar, para poder mejorar su economía o por último hasta para poder solamente sobrevivir, cosa que es algo natural, habría que repensar bien de dónde viene la matriz de esto. ¿Por qué lo menciono? Porque obviamente hay un problema cultural, hay autoridades que dejaron, hay los famosos gremios o asociaciones que se convirtieron en intermediarios que cobraron a muchas personas y que son culpables del desorden en los mercados. Pero como buen Pilatos, el alcalde municipal también se lava las manos, porque ha mencionado, entre otras cosas, que esto se debe a una herencia de otras gestiones. Yo no sé si el alcalde recuerda que él era concejal en la anterior gestión. Yo no sé si él recuerda que algunos de los concejales de su partido eran también gremiales u otros dirigentes con los que él mismo obtuvo apoyo para la última elección. Entonces, sí, pasa mucho eso en la política boliviana y en el manejo de la cosa pública boliviana. No asumir una responsabilidad. Tratar de aparentar que son neófitos, inocentes y que no tienen ningún problema o ningún nexo con el pasado, cuando la realidad es que son parte y tienen una tremenda responsabilidad también. Y este razonamiento no solamente aplica a la cuestión gremial o a la cuestión de los mercados, sino a muchos otros problemas: salud, educación, transporte. Entonces me parece bastante, no sé, iba a decir una palabra poco elegante, bastante hipócrita que muchas autoridades se vengan a lavar las manos cuando ya estuvieron en el poder, cuando fueron parte de otras gestiones y cuando tuvieron entre sus filas a actores importantes de esos gremios y de esos sectores. No sirve pensar que todos los ciudadanos somos inocentes. De hecho, una de las cosas que voy adelantándoles, desde el laberinto vamos a iniciar una especie de ciclo y de publicaciones especiales contra la inocencia ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que haya una noticia, que cada vez que haya una declaración o un accionar de algún administrador político o administrador de la cosa pública que atente contra la sensatez y que quiera aprovecharse de la inocencia ciudadana, nosotros haremos el post correspondiente. Y creo que este es un buen inicio. No seamos inocentes, por favor, como ciudadanos. No seamos crédulos, seamos escépticos, seamos vigilantes. Y que no nos quieran decir que que alguien es nuevo, aparentemente, no tiene responsabilidad con el pasado. Yo sé que hay gente y políticos que quieren la juventud eterna y que con su manera de vestir tratan de ser jóvenes para siempre, o con sus pasos de baile tratan de hacerlo, pero la verdad es que no es así. No son nada jóvenes y tampoco son nuevos, y sabemos muy bien todo lo que viene detrás de ellos. Quiero ser rápido con este asunto de la cuestión ambiental, porque tengo preparado algo más para las siguientes semanas, porque a pesar de que hoy estamos todavía con los efectos de la lluvia de horas pasadas, lo cierto es que todavía nos vamos a encontrar en esta época generalmente seca y con incendios en la zona de la Chiquitanía y en general en el país. Me parece que igual pasa algo similar con lo que decíamos de la herencia de la clase política anterior. Es muy lindo, muy llamativo para el discurso que todos los niveles de gobierno y todas las autoridades se muestren contrarias a la quema y a los incendios que anualmente nos vienen azotando desde hace ya mucho tiempo. Pero en la práctica estos siguen sucediendo, siguen siendo nefastos para el medio ambiente, arrasando bosques, perjudicando a la salud, perjudicando al turismo y otras actividades más. Lo que sucede es también que no podemos caer en un reduccionismo muy grande al decir que solo existe un culpable, llámese avasalladores, llámese tomadores de tierras, que por supuesto lo son. Hay gente que tiene esa mecánica, pero no son los únicos. Hay también cierta franja de la producción agrícola que a fin de ahorrar en costos hace lo más sencillo, que es quemar. Y no hay responsables. Parece existir hasta un pacto muy cómodo entre cierta clase política
para que todos los años, algunos más que otros, hay que decirlo, esto siga ocurriendo. Es triste porque el medio ambiente se va a seguir deteriorando, porque la salud de las personas más en estos tiempos se ve comprometida y termina siendo nefasto también porque no hay responsables. Se tomará a 2 o 3 personas quienes incinerarán un incendio en alguna zona cercana, pero no existe más. Y toda la Secretaría de Medio Ambiente y todo el Ministerio de Medio Ambiente y demás, a las autoridades de bosques y demás, te encuentran seguramente alguna orden superior o algún interés también superior para no fiscalizar o por lo menos no sancionar de manera ejemplificadora como debería ser con este tema del medio ambiente. Solo hay una cosa peor que la desesperación y es acostumbrarse a la desesperación. Y creo que eso nos está empezando a suceder con este tema de los bosques y del medio ambiente. Estamos ya tristemente resignados a que empiece a que lleguen algunos meses y tengamos que respirar ese aire que se llama bajo el del más puro de América, bajo el cielo más puro de América, pero que en realidad cada año está más deteriorado. Estas semanas que hemos tenido actividades más de carácter cultural, también ha habido agitaciones de carácter político y jurídico. Se ha presentado el famoso informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre los acontecimientos de la inestabilidad política de estos últimos años en Bolivia, sobre todo la crisis del 2019. Como seguramente ustedes ya han visto y no vale la pena mucho ahondar, hay una lectura muy conveniente de parte sobre todo del gobierno central de algunas partes del informe y un acto de obviar las partes que no les son favorables. Eso seguramente está más que claro. Sin embargo, en lo que yo me quería quedar en estos minutos es en el asunto de una recomendación muy específica que hace el informe que es el asunto de la detención preventiva y de las medidas cautelares. Es algo que ya veníamos diciendo hace tiempo, inclusive en la Facultad de Derecho, algunos docentes, por supuesto los más despiertos y los más lúcidos, nos ponían en cierta reflexión, que es el asunto de la inversión que existe del sentido de algunas medidas cautelares, sobre todo de la detención preventiva, que deberían tener un carácter excepcional. Se entiende que si un individuo es privado de su libertad es porque no queda, mientras se desarrolla el proceso, no estamos hablando de la sentencia todavía, claro está, es porque hay algo de un peligro de fuga evidente, hay varios requisitos, por supuesto, que confluyen en el Código de Procedimiento Penal para aquello. Sin embargo, esto no ocurre. En la realidad, la detención preventiva se ha tomado como un elemento de venganza política. Pasó con Leopoldo Fernández, pasó con otros políticos, pasa con Yanine Áñez hoy. Y no es que se trate tampoco de librar de cualquier responsabilidad a cualquier figura. Si es que tienen una responsabilidad, por supuesto deberán asumirla y responder ante ella, ante la justicia, si es que esta fuese imparcial, por aquello. Pero se entiende que la persona tiene un derecho a defenderse en libertad. En cambio, cuando se utiliza la detención preventiva para amedrentar, para perseguir políticamente, y además se lo utiliza de una manera casi inhumana, insisto, motivados por la venganza, esto no tiene nada que ver con justicia, aunque lo digan un ministro o lo diga uno de nuestros dos presidentes, esto tiene que ver con venganza política. La amenaza latente de que cualquiera que haya osado levantar la voz contra la antigua majestad puede caer en una detención preventiva, ya sea por un hecho concreto de violencia o de uso excesivo de la fuerza, o hasta por una cuestión de trabajo, como pasó con Carlos Schling hace algunas semanas. Y que como haciendo un favor, se le otorga al imputado o la garantía, o mejor dicho, el derecho de poder ser visitado por un médico. Como si le hiciesen un favor, se le otorga la detención domiciliaria. Después de hacerlo sufrir, después de mostrar ante la sociedad, porque eso también es el deseo de estas detenciones preventivas abusivas e inhumanas, mostrarle al otro qué es lo que le puede pasar si no comulga con el Partido Azul. El día sábado, mientras conducía, hicimos una transmisión en vivo acá en la página acerca de
de los 50 años de del golpe de Banzer. Y una de las cosas que que seguramente es más notoria es que mucho se habló durante la época de las dictaduras y posteriormente del tema de los derechos humanos, que está muy bien, por supuesto. El tema está en que en este Estado plurinacional, que reniega de su sentido republicano, inclusive no es que solo se lo saca del nombre, sino que se organiza en base a otros principios, no es solamente el nombre, insisto, también hay una negación de estos derechos humanos, una negación y una conveniencia a verlos cuando se trata de cierta facción, pero negándolos y hasta justificando su atropello cuando se trata del opositor. Y en esto hay un juego macabro. Y así uno puede encontrarse no solamente a políticos o a ministros, viceministros o directores de regímenes penitenciarios, sino también a periodistas proclives al gobierno. Llámense Iturris, llámense Galindos, llámense cualquier otro, que intentan hasta justificar el avance sobre los derechos humanos. Es triste porque hay toda una generación, bueno, ya la de la dictadura de Banzer no muchos, pero sí de la última dictadura de García Meza, que dio la vida y dio mucho para que el Estado, porque quien viola derechos humanos es el Estado, no sea ese instrumento de abuso, de tortura, de elementos inhumanos, como es la detención preventiva, injustificada, porque hay situaciones cuando sí se justifica, está claro, pero cuando se lo usa como un arma de persecución no tiene ese sentido original. Y todo aquello que se pudo haber ganado durante la década de finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, en cuanto a la concepción misma del derecho humano, termina perdiéndose, termina extraviándose en manos de los verdugos judiciales, fiscales, ministeriales del régimen plurinacional. Tengo que repetirlo, aunque es una obviedad. No se trata aquí de defender la gestión del gobierno transitorio. Dios y el diablo saben, y si no pueden ustedes ver los videos de esa época, que no fui precisamente muy fan del gobierno transitorio, mucho menos de su ministro de gobierno. Pero así pueden ver también que este régimen plurinacional está sediento de venganza y también de sangre, como lo hizo en el 2019. Y así pueden ver también, como decía el otro día en la transmisión, que de Arce Gómez, pasando por Sánchez Berzaín, pasando por Carlos Romero, pasando por Arturo Murillo y ahora por Eduardo del Castillo, algo hay en ese ministerio de gobierno. Si fuese un poquito menos escéptico diría que hay que exorcizar ese lugar, porque algo hay, algo despertó en todas estas personas el ánimo de tortura y el ánimo de casi hasta de sadismo con el que actúan. Habría que también reconsiderar esto, porque cuando se habla de derechos humanos no es solamente el discurso, porque es bonito hablar en fundaciones, hablar en eventos, hablar en foros internacionales, pero habíamos visto que es muy difícil acompañar esos discursos con los hechos y el respeto hacia la persona y hacia la condición del ciudadano. Hace rato mencionábamos el asunto de los problemas ambientales y el problema de la tierra, que es algo que todavía está muy, muy candente en el oriente boliviano. Se habla mucho de lo que pasa en Santa Cruz, todas estas dimes y diretes con el director del departamental del INRA, la manera en la que hay una suerte de traslado de muchas comunidades con fines electorales y territoriales, algo que ya lo habíamos comentado también cuando habíamos visto los resultados de las anteriores elecciones subnacionales. Pero hay también un asunto que está muy poco visto, y aunque yo no soy precisamente alguien que enarbole las reivindicaciones indígenas de ningún lado, hay hechos que son innegables. Y es el asunto de que existe una preeminencia, no solamente política, sino hasta ética, mal llamada ética, o de una ética mala, de cierta visión andina sobre la visión oriental. Tiene que ver con la distribución de tierras, la misma situación y la naturaleza de las tierras del oriente boliviano. En este sentido, más que hacer una crítica profunda de carácter indigenista, que insisto, no es mi estilo, y no es por donde va mi ideario, sí quisiera pensar en el sentido de la propiedad.
Y no en el sentido de la propiedad que puede otorgar una oficina burocrática como el Instituto Nacional de Reforma Agraria con sus títulos, o a esa propiedad que suele registrarse de manera sospechosa a veces en un cierto piso del Palacio de Justicia en derechos reales, sino el concepto original de la propiedad, originario de la propiedad. Algo que explicó muy bien John Locke en su momento, a fin de establecer el origen mismo de la propiedad, cómo es que empieza. Y ahí tal vez, aunque esto, insisto, está bañado de muchos ribetes mucho más complejos que eso, nos vamos a encontrar que existe de verdad un despojo de ciertas comunidades que, aunque no tienen un derecho propietario muy claro, porque ustedes saben, basado con esto de lo ancestral y demás, que lejos de clarificar el derecho como tal de disposición, lo que hace es darle un toque simbólico. Justamente por eso es también fácil de distribuir. Lo recordábamos hace algunas semanas, cuando veíamos a Choquehuanca hablar de que la tierra es de todos y demás. Bueno, pues sabemos que lo que es de todos no es de nadie. Entonces, de repente, aunque podrán llamar lo más pro-neoliberal, que esto no tiene nada que ver con el liberalismo, pero sí con el sentido de propiedad, no habría que descartar como una respuesta justamente a toda esta corriente de distribución antojadiza que tiene el poder de ciertos espacios geográficos, repensar en el sentido original de la propiedad, quien la vive, quien la trabaja, ni siquiera quien la trabaja, porque eso es muy de reforma agraria, sino quien vive originalmente ahí, quien se asienta ahí, quien tiene una vida en ese lugar y que no puede ser fácilmente despojado por intereses políticos, y que además genera, más allá de esa inseguridad jurídica que ya sabemos que existe, una inseguridad de vida. Y ese es el verdadero problema. Y esto va por eso les decía que esto va más allá de la cuestión indígena de las tierras bajas. Va por una cuestión de vida. Obviamente ellos son los afectados en este momento, están iniciando una marcha estos días. Pero puede ser cualquiera que no tenga claridad con lo que es la propiedad, que no tenga la certidumbre de producir, de vivir, de crear en un espacio del que no sabe con el que va a poder contar. Y que este socialismo del siglo XXI boliviano, bañado con este corte indigenista, lo que hace es beneficiar a los suyos. Y esto no quiere decir, para los distraídos, que en el pasado no haya ocurrido esto. Claro que ocurrió. Pero eso no quiere decir que se abra carta libre para que siga pasando con este tipo de intereses. Y que muchas veces está relacionado con el tráfico de tierras y con el tráfico también de otras cosas y de otras sustancias ilegales. Y es así como vamos llegando al final del programa, un programa bastante variado. Ha sido un gusto volver a este formato, después del formato de feria, después de nuestras entrevistas, después de nuestras transmisiones. Agradecerles por su tiempo, agradecerles por estar siguiendo el programa, por sus likes, por sus comentarios, por seguir siempre los contenidos y las transmisiones esas que a veces se nos ocurre hacer en vivo, reflexionando sobre algunas cosas. Es muy grato que nos acompañen siempre, que nos dejen sus likes, que compartan. Recuerden que estamos tanto por la señal de lavozuniversal.tv en su página web, estamos por La Voz Universal 91.2 FM en las ondas de radio, y por supuesto a través de nuestras páginas en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar, espero, dentro de una semana en otro nuevo laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.